Ahí donde está, mantenga sus manos levantadas y bátalas delante de la presencia del Señor. Señor, queremos que en esta mañana, Señor, tu gloria, tu presencia y tu Espíritu Santo nos envuelva, Señor. Que tu presencia venga en este día sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, conforme a la necesidad de cada uno, Señor, ministranos, impártenos, Señor amado. Señor, mientras la palabra es predicada, mientras la palabra es expuesta, Señor, si alguien ha venido enfermo, sánale, Señor. Si alguien ha venido debilitado, fortalécele. Si alguien se ha sentido caído, levántale, oh Dios, para tu gloria, Señor. En medio de la palabra, Señor amado, tú obrarás, tú te glorificarás, tú ministrarás, Señor amado. Tú harás cosas grandes y especiales, Señor. Levante sus manos y dígale al Señor, háblame, Señor, en esta mañana. Dile, Señor, preparo mi vida y mi corazón, Señor, para el mensaje, para la palabra que tú tienes para mi vida. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Y sobre su cabeza, dele aplausos al que merece toda la gloria, al que merece toda la honra, la alabanza y la adoración. Aleluya, gloria a Dios. Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Aleluya. Quiero que vaya conmigo a la palabra, al Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Y mientras usted se ubica en la palabra, saludo a todos los hermanos, saludo a todos los amigos que nos ven y nos escuchan a través de algún medio de comunicación, a través de la internet o a través de alguna red social. Les saludamos, les bendecimos y la Iglesia Cristiana Poder y Majestad les da la bienvenida a este tiempo de culto dominical. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Y quiero invitar a toda la congregación para que nos coloquemos en pie para leer la buena palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Leo la palabra y usted me sigue ahí en su Biblia. Dice así, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Cuánto pescaron? Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿no tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos
después de haber resucitado de los muertos. Amén. Padre, una vez más, Señor, abrimos nuestro corazón, Señor, para que tu palabra hable a lo profundo de nuestro ser, Señor amado, y a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Nos disponemos, Señor, para recibir el mensaje que tú tienes en esta mañana para nosotros y para toda la iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Póngase cómodo, por favor, en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero compartirle en esta mañana una palabra que he titulado Desayunando en la playa con Jesús. Diga conmigo, desayunando en la playa con Jesús. El capítulo 21 del Evangelio de Juan es el epílogo del Evangelio, el último capítulo del Evangelio de Juan. Y Juan inicia este capítulo diciendo, después de esto. Diga conmigo, después de esto. Cuando él hace mención a estas tres palabras, después de esto, estaba haciendo referencia a lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer después de la muerte y mejor, después de la resurrección del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que después de su resurrección, el Señor Jesucristo por 40 días estuvo haciendo apariciones. Y esta es la tercera ocasión o la tercera vez en que se le aparece a los discípulos que posteriormente serían los apóstoles. Durante esos 40 días él se le apareció a los apóstoles, a los discípulos y a muchos de sus seguidores. Mira para acá. El Señor se revela y se manifiesta a los que verdaderamente son sus discípulos. El Señor se revela y se manifiesta, por lo que entiendo por la palabra, a aquellos que le aman, a aquellos que le obedecen y a aquellos que quieren hacer la voluntad de Él. El Señor Jesucristo se revela y se manifiesta aquí con un cuerpo espiritual. Ya había sido levantado entre los cuerpos, su cuerpo es un cuerpo espiritual y solo le podían ver aquellos que tenían el mismo espíritu juntamente con Él. El escenario y el lugar donde el Señor se revela aquí, se manifiesta, es el mar de Tiberías. Diga, el mar de Tiberías. El mar de Tiberías también es conocido como el mar de Galilea, es conocido también como el lago de Genezaret, y en el Antiguo Testamento, en hebreo, en el lago de Kineret. Y la palabra Kineret viene de la palabra hebrea Kinor, porque este mar de Galilea tiene una forma o tenía una forma de una arpa primitiva o de una lira. De allí viene su nombre, Kineret. Diga conmigo, Kineret. Este mar que es de agua dulce, un mar interior, se le llama mar, pero no es el mar que el amplio, sino es un mar que está dentro de la tierra, de agua dulce y alimentado por el río Jordán. Tiene 21 kilómetros de largo, tiene 12 kilómetros de ancho, tiene 51 kilómetros de circunferencia y está a 230 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo, que es el que está más cerca a Israel, que el que está rodeando a Europa, a África y a la parte oriental de Asia. Entonces está a 230 metros del nivel, 230 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo y tiene una profundidad de 65 metros. O sea, es un mar amplio, es un mar grande, es un lugar hermoso, es un lugar muy agradable. Y para aquel entonces muchos se dedicaban a la pesca, pero cuando uno en este tiempo va a este lugar, uno encuentra un lugar de recreación, un lugar turístico, pero también un lugar donde se habla de la historia y de los grandes sucesos y de las grandes y hermosas circunstancias que pasaron en aquel lugar. ¿Hasta aquí estamos todos, iglesia? Quiero que veamos por la palabra y en este pasaje 3 ilustraciones de lo que Dios espera de nosotros, la iglesia. El Señor Jesucristo estando allí en ese lugar, apareciéndose después de su resurrección a sus discípulos, lo que quiso de una manera u otra dar a entender y a conocer es de qué manera o qué ilustraciones nos da para nosotros la iglesia de Jesucristo. La primera ilustración que vemos es pescando para el Señor. Diga conmigo, pescando para el Señor. Ahora levante una de sus manos y diga, pescando para el Señor. Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos, dice la palabra, quienes iban a pescar.
Dice que estaba Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Habían tres allí. Se les revela, se manifiesta a aquellos hombres que estaban allí en el mar de Galilea. El plan de los discípulos era ir a pescar. De hecho, la palabra dice que Simón Pedro dijo, voy a ir a pescar. Y dice que los otros que estaban dijeron, vamos nosotros también contigo. Y todos emprendieron la actividad, la labor de ir a pescar. Recuerde cuando el Señor Jesucristo llamó a algunos de ellos al santo ministerio e impartió sobre ellos un llamado especial. Algunos de ellos se dedicaban a la pesca. Para este entonces el Señor Jesucristo ha muerto, ha resucitado y está en los 40 días que hace sus diferentes revelaciones o manifestaciones sobre la faz de la tierra. Y ahora los discípulos están allí en el mar de Galilea, en el lago de Genesaret, y están nuevamente en la actividad de pescar. ¿Estamos aquí todos? No era que ellos hubieran abandonado el compromiso con Cristo, no era que ellos hubiesen olvidado al Señor. De hecho, ellos habían estado con el Señor Jesucristo en un periodo de 3 años aproximadamente. Habían visto los milagros, los prodigios, las señales, habían visto la obra de Cristo en la cruz del Calvario, habían conocido el plan de redención para la humanidad. Pero ahora Jesús ha muerto. Y los discípulos de una u otra manera vuelven a su actividad de pescar. Tenían una responsabilidad y un compromiso grande porque algunos de ellos tenían familia y había que sustentar, había que proveer para esas familias. Y dice la palabra que salieron de pesca toda la noche. ¿Estamos aquí todos? Y salieron de pesca, salieron a esta actividad. Pero dice la palabra que al amanecer, que al culminar la noche, al salir los primeros rayos del sol, yo puedo creer y lo que da a entender la palabra es que no pescaron nada. Diga, no pescaron nada. No había nada de llevar para provisión, no habían peces quizás para llevar a sus casas, a sus familias, para llevar a los que estaban en su entorno. Y yo puedo pensar que había un momento difícil para los discípulos. No había la provisión, no había la bendición. El Señor, el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que había estado con ellos por más de 30 años, ahora no estaba. Había una palabra de promesa. El Señor les había dicho, espérenme en Jerusalén mientras son bautizados e impartidos por el Espíritu Santo. Pero esto aún no había ocurrido. Esto aún no había sucedido. ¿Estamos aquí? Yo puedo creer que en medio de esa noche oscura, los discípulos podían pensar, los discípulos podían discernir sus pensamientos. Y podían pensar, y en medio de esta oscuridad, y en medio de esta crisis que estaban viviendo en esa noche, y en medio de esta situación, no está el Señor. Yo creo que ellos podían recordar cuando el Señor Jesucristo en un escenario similar hizo una multiplicación, una pesca milagrosa y recordaban ese momento con el Señor. Pero ahora era diferente. Había un problema, había una adversidad, había una circunstancia, estaba la oscuridad de la noche, había una necesidad de llevar pescado, de llevar provisión a sus hogares y no lo había. ¿Estamos aquí, iglesia? Ahora, los discípulos eran buenos para la pesca. No era decir que en el periodo de 3 años se les había olvidado pescar. Los discípulos sabían cómo hacer subir los peces a la superficie del agua. Los discípulos sabían cómo remar, cómo meter el remo en el agua y hacer avanzar la barca en la que iban. Los discípulos sabían cómo lanzar la red y pescar. La pregunta es, ¿qué estaba sucediendo en esa noche? Si eran especialistas en la materia, si eran buenos en la pesca, si sabían y conocían la tarea de la pesca. ¿Estamos aquí, iglesia? Había una crisis, había un momento difícil. La noche había sido infructuosa. Pero dice la palabra que en medio de ese escenario, en medio de esa crisis, en medio de esa situación, se les reveló, se les manifestó el Señor Jesucristo. Y dice que mientras ellos están allí en la barca, aproximadamente a 90 metros de la orilla, dice que solamente Juan
lo pudo ver, lo pudo discernir, pudo ver quién era el que estaba al otro lado. Y era Jesús. Solo Juan, el discípulo amado, pudo ver y entender que el que estaba allá en la orilla era Jesús. ¿Sabe qué pasa a veces con nuestras vidas? Las circunstancias, las vicisitudes, las actividades diarias, las preocupaciones laborales, académicas, financieras, el diario trasegar en la vida, las cosas de la mañana, la tarde y la noche, los problemas y las adversidades no nos permiten ver a Jesús. Eso estaba pasando con estos hombres. Las circunstancias no les permitía ver al Rey de Reyes y al Señor de Jesús, de señores, con el que habían estado, con el que habían compartido, con el que habían comido, con el que habían bebido, con el que habían visto cosas grandes y poderosas, el que les había dado una palabra, el que les había dado una oportunidad, el que los había rescatado del mundo del pecado. Ahora no le podían ver. Y así estamos la iglesia de Jesucristo. Los problemas, las ocupaciones, el correr de aquí para allá, el hacer, el esto y lo otro, no nos permiten ver a Jesús. Y cuando hay un problema y cuando hay una circunstancia, perdemos la visión, perdemos el norte, perdemos la óptica, perdemos lo de Dios en nuestra vida y no nos podemos atrever a acercarnos a Él. Si no lo vemos, no nos acercamos a Él. Y así estaban estos hombres. Una noche oscura, una noche difícil. Y la circunstancia de toda una noche no les dejaba ver al Salvador. La iglesia de Jesucristo estamos viviendo una circunstancia similar. El problema, la circunstancia, la preocupación, las preocupaciones del día a día, las preocupaciones académicas, laborales, financieras, ministeriales, las preocupaciones por el hogar, por los hijos, las diferentes situaciones que se nos presentan en el día a día no nos están permitiendo ver al Señor y mucho menos acercarnos a Él. Estamos perdiendo la visión, la óptica, la revelación. Estamos perdiendo la visión para acercarnos al Señor. ¿Aló? Y en medio de esta aparición, el Señor Jesucristo les dice, versículo 5, y les dijo, hijitos, ¿cómo les dijo el Señor? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, ¿cómo le respondieron? No. El Señor con esta pregunta quería confrontarlos. El Señor con esta pregunta quería sacarlos de esa situación que los envolvía y que no les permitía verlo a Él. El Señor con esta pregunta quería que ellos reaccionaran. El Señor quería que con esta pregunta ellos salieran de su incertidumbre, de su situación y de su crisis. ¿Aló? Esta pregunta tenía la intención de sacarlos de ese ensimismamiento en el que estaban, en ese adormecimiento, en esa pasividad en la que estaban, en esa angustia, en esa tribulación, en ese fracaso que podían ver por toda una noche haberla pasado y no haber pescado nada. ¿Estamos aquí? Hoy el Señor nos hace la misma pregunta y nos dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué tenemos para presentarle al Señor en esta mañana? Mi problema, mi preocupación, mi soledad, mi tristeza, mi enfermedad. Cuando el Señor nos pregunta en esta mañana que qué tenemos, que si tenemos de comer, es ¿qué tienes tú para darle al Señor? ¿Qué tenemos usted y yo para presentarle a Él? Lo que tenemos cada mañana para presentarle al Señor es nuestras preocupaciones. Señor, el recibo, Señor, mi hijo, mi esposo, mi esposa, el colegio, el banco, la factura, aquello, lo otro. Es lo que le presentamos al Señor. Y el Señor quiere que usted y yo le presentemos lo mejor, una alabanza, una adoración, una gratitud, un reconocimiento, una postración, una rendición delante de Él. Pero es lo que le presentamos en las mañanas al Señor. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no tenemos. La aparición del Señor Jesucristo se dirige al problema de la vida, de la preocupación.
cuando Jesús se aparece allí en la orilla, lo que estaba queriendo hacer es resolver la preocupación de aquellos 7. Cuando el Señor se revela y se aparece, lo que quiere darle es solución a su problema y al mío, a mi circunstancia, a mi soledad, a mi enfermedad, a lo que estemos viviendo y padeciendo. Pero a veces nos aprovechamos de eso para solo ver al Señor como el bombero, el que me soluciona, el que me apaga el problema, el que me hace aquí, el que corre por lo que yo le mando, le digo. Y el Señor no fue enviado por el Padre a hacer eso aquí en la tierra. No fue enviado para ser bombero de ninguno de nosotros. Fue enviado para que usted y yo le honremos, le glorifiquemos, le exaltemos, le bendigamos y reconozcamos su grandeza, su señorío, su potestad. Aleluya. Dele aplausos al Señor. Mira para acá. ¿Qué había sucedido allí? Había pasado la noche y no había una pesca. Pero ahora el Señor les vuelve a decir, lancen la red hacia el costado derecho de la barca. Y dice la palabra que lanzan la red. Tienen una pesca milagrosa. Y dice que salen 153 peces grandes. Lo que no habían hecho en una noche, ahora lo hacen en un momento. ¿En dónde se dio el milagro en ese momento? En el momento que decidieron ellos hacer las cosas conforme al direccionamiento, conforme a la directriz, conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué habían pensado ellos? Somos buenos pescadores. Muchos años habíamos ejercido la pesca. Nos quedará fácil volver al mar y volver a pescar. Ahora, ¿qué le dice el Señor? No, es en mi direccionamiento, es en mi guianza, es en mi voluntad. Es lanzando la red así. Es en el costado derecho de la barca. Y ahí tuvieron esa pesca. ¿Aló? Ahí tuvieron esa pesca. Y dice la palabra que frente a esa circunstancia, Juan ve al Jesús, reconoce al Señor, le dice a Pedro, es el Señor. Y dice la palabra que entonces Pedro toma alguna de sus ropas, toma su traje que tenía, que se lo había quitado para pescar, dice que se lo coloca, se lanza al mar y comienza a nadar hacia la orilla. La palabra entender que son como unos 90 metros nada. Yo puedo creer que este fue el momento más importante de la vida de Pedro. Era el reencuentro nuevamente con el Señor. Era el reencuentro con Jesús. Era el reencuentro con el Salvador. Aquel que había negado 3 veces ahora está nadando, corriendo, porque quiere estar cerca del Señor. Lo que me ilustra la palabra es que el Señor quiere que en medio de la circunstancia usted y yo salgamos del bote, salgamos de la barca, nademos hacia Jesús, nos acerquemos a Él y tengamos un reencuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si usted puede glorificar el nombre del Señor, hágalo y dele aplausos al Señor. Y Dios que es amplio en bondad, y Dios que es amplio en misericordia, y Dios que es amplio en fidelidad, Dios que no ve de quizás mi pecado, sino que por el contrario me perdona y me da una oportunidad. Dice que en la orilla, en medio de las ascuas del fuego que estaban allí, tenía preparado pescado y pan. Desayunando en la playa con Jesús. Uno de los escenarios hermosos que yo puedo ver en el Nuevo Testamento. Los que se habían desanimado, los que habían vuelto a actividad de antes, los que habían pasado una noche de frustración sin poder pescar, ahora el Señor los espera en la orilla, ahora el Señor los espera en la playa, ¿cierto? Puedo creer, la palabra no lo dice, pero uno lo puede entender y sentir que el Señor los recibió con afecto, con amor verdadero y les dijo, no se preocupen, tengo desayuno, tengo provisión para los que han pasado toda una noche en la oscuridad. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor, que aunque le hayamos negado 3 veces, nos espera en la orilla y nos tiene desayuno
para desayunar en la playa. ¿Estamos aquí, Iglesia de Jesucristo? Las circunstancias no se están permitiendo acercarnos al Señor. Los problemas, el corre-corre, la preocupación del hoy, de la mañana, de la tarde, no nos permiten tener tiempo para Él. Y Él puede estar ahí, Él puede estar cerca, pero ni lo vemos ni lo sentimos. Eso pasó con 6 de los 7, no le veían, pero Él estaba ahí. Iglesia, no podemos permitir que la circunstancia me aleje del Señor. No podemos dejar que el problema, la enfermedad, la situación, el corre-corre, las cosas del hogar, de la familia, del trabajo, de la empresa, de la profesión, del mismo ministerio, nos alejen del Señor. A punto de ya no llegarle a reconocer. Eso pasó con ellos. El Señor quiere que usted y yo, en medio de las circunstancias, nos acerquemos. Nos coloquemos el traje, vestiduras santas, limpias. Nademos y nos acerquemos a Él, porque en la orilla Él tiene algo grande, nuevo y especial para nuestras vidas. Él no nos va a dejar en la crisis. Él no nos va a dejar el problema, en la adversidad. Pero si usted y yo no corremos a abrazarlo, si usted y yo no corremos a acercarnos, si usted y yo no nos acercamos a Él, no vamos a ver el milagro, no vamos a ver la respuesta, no vamos a ver la victoria. Porque sí queremos milagros, pero no queremos salir de la barca del problema, no queremos nadar hacia las aguas del Espíritu, no queremos correr a acercarnos a Jesús, solo queremos el milagro. No queremos el paso a paso o el proceso para acercarnos al milagro. Ahora, ¿qué quería Jesús de ellos? ¿Que fueran pescadores nuevamente? No, el Señor esperaba y anhelaba que por la formación que habían tenido con el lado del Señor durante 3 años, ahora fueran pescadores de hombres. El llamado y el comisionamiento dado por Dios era que fueran hombres que alcanzaran a la humanidad para Cristo, que establecieran el reino de los cielos, el reino de Dios en las vidas y en la tierra. Ahora el comisionamiento, obviamente ellos no habían sido llenos del Espíritu Santo, pero estaban olvidando el comisionamiento por las tareas, por las funciones, por la pesca, por el ir de aquí para allá. Y la iglesia de Jesucristo hemos perdido el comisionamiento, la gran comisión en la cual el Señor nos puso aquí en la tierra. La tarea exclusiva de la iglesia aquí en la tierra es extender el reino. La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios, y la casa y el carro y la profesión y la universidad y los hijos y aquello y lo otro vendrá por añadidura, dice la palabra. Pero nosotros, la iglesia, buscamos la añadidura y después buscamos al Señor. ¿Aló? La primera ilustración que vemos aquí por la palabra es que el Señor quiere que usted y yo seamos pescadores de hombres. Que en medio de las circunstancias no nos olvidemos del Señor ni del comisionamiento que puso sobre nuestras vidas. Que las circunstancias no opaquen la visión, la revelación, la óptica que Dios nos ha entregado a la iglesia para extender el reino. Estos hombres habían perdido la óptica, la visión de Dios. Ya ni le reconocían a Él mismo, habiendo estado no hace muchos días con Él, viendo los milagros, viendo sus grandezas, viendo sus misericordias, viendo sus bondades. Ahora mira para acá. A muchos el Señor nos ha llamado y hemos dejado apocar el llamado, hemos dejado que una nebulosa, que una circunstancia, que un problema, que esas circunstancias nos alejen del llamado y del propósito de Dios. Y tenemos claro a qué nos llamó el Señor, y tenemos claro el comisionamiento, y tenemos claro el ministerio. Pero yo y usted no queremos o hacemos caso omiso al llamamiento del Señor. Aquí todos los que estamos reunidos en esta mañana tenemos un llamamiento y un comisionamiento de parte del Señor. Todos tenemos un don, tenemos un talento, tenemos un llamamiento. La gran comisión es para toda la humanidad, para todos los que hemos recibido a Cristo en el corazón.
No es para el que tiene el ministerio, no es para el pastor, no, esa es la tarea de la iglesia y la iglesia somos todos. La segunda ilustración que podemos ver en este pasaje es el comisionamiento que el Señor Jesucristo le hace a Pedro. ¿Estamos, iglesia de Jesucristo, aquí? Versículo 15 al 17 dice la palabra. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Estamos aquí? El versículo 1 al 14 de la primera parte de este pasaje es el escenario que el Señor Jesucristo prepara para tener una conversación con Pedro. Vea que el Señor no pierde detalles. El Señor es detallista. Los muchachos están pescando. Pedro se ha quitado la túnica para ir a pescar. Retorna ahora con túnica y vuelve a la orilla. El Señor lo recibe. Desayunan en la playa. Hay toda una preparación del Señor para hablar. Hay todo un detalle especial. Hay todo un ambiente de espiritual, un ambiente de gloria para lo que el Señor iba a hacer con Pedro. Necesitamos generar ambientes espirituales para que venga una revelación especial del Espíritu Santo a nuestras vidas. Aquí la preparó Jesús para tener una conversación estrecha, íntima, personal con Pedro. Y esa revelación llevó a Pedro a algo nuevo, algo grande, algo sobrenatural. Hoy necesitamos nosotros generar ese ambiente. Y en ese ambiente el Espíritu Santo se va a glorificar. En ese ambiente el Espíritu Santo se va a mover. En ese ambiente el Señor se va a manifestar. En ese ambiente el Señor se va a revelar de una manera especial. Necesitamos generar esos ambientes del Espíritu para que Dios haga cosas grandes y especiales. En esta escena junto al mar, Jesús condujo a Pedro a través de una experiencia que removería la nube de la negación. Pedro le había negado 3 veces. Ahora el Señor 3 veces le pregunta que si lo ama. El amor, la misericordia de Dios extendida. El Señor no le reclama: usted que me negó, usted que no. El Señor solamente le pregunta, después de haberle negado a Pedro 3 veces: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y lo hizo 3 veces. ¿Cuántas veces lo hizo? Cada una de las 3 veces que le preguntan tiene una connotación diferente. Diga, tiene una connotación diferente. La primera pregunta que le hace el Señor Jesucristo en el versículo 15, donde el Señor le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Versículo 15. Jesús usó el verbo griego agapao o ágape. ¿Estamos aquí? Jesús usó el verbo griego ágape o agapao, que representa y habla de amor, pero no un amor fácil, no un amor sencillo. Cuando el Señor le hace esta pregunta y le dice: ¿me amas?, está hablando de un amor ardiente, de un amor supremo, de un amor inteligente, de un amor determinado, de un amor sacrificial. En otras palabras, el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Con un amor ardiente, con un amor profundo, con un amor perfecto, con un amor inteligente, con un amor sacrificial, con un amor determinado. ¿Estamos aquí, iglesia? Y Pedro le contesta: Señor, ¿qué le dice en el versículo 15? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo. Pedro le contesta con otra palabra, en otro verbo diferente, y es el griego fileo o filial. Y ahí viene la palabra filial, que quiere decir un sentido de cariño, un sentido de amistad. ¿Estamos aquí? Un sentido de afecto natural de las emociones.
No sé si me está entendiendo, iglesia. El Señor le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Tienes un amor profundo, sacrificial, total, profundo, especial hacia mí? Y Pedro le contesta, sí, Señor, yo te amo. Pedro le contesta, sí, pues yo te aprecio, pues yo te quiero. El Señor vuelve a preguntarle la segunda vez, versículo 16. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Jesús sigue usando la misma palabra fuerte de agapeo, ¿cierto? De agapao, perdón, o ágape. Y Pedro continúa usando la misma palabra griega, fileo o filial. ¿Estamos acá? Como la primera vez. La respuesta de Pedro es, Señor, yo te quiero, pero no tengo un amor profundo, un amor sacrificial, un amor rendido, un amor total hacia ti. Sí te amo, pero no en esa dimensión. ¿Aló? El Señor esperaba de Pedro una respuesta profunda, que le dijera, mi vida la tengo entregada, rendida totalmente a ti. Mi amor es un amor absoluto, un amor total, un amor sacrificial, un amor total a ti, Señor. Pero en las primeras dos respuestas de Pedro, el Señor no recibió lo que él esperaba de parte de Pedro. Por eso en la tercera pregunta, el versículo 17, el Señor le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahora el Señor Jesucristo utiliza la palabra fileo o filial. O sea, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Me amas, pero de una manera no total, no completa, sino como un afecto especial o solamente como algo que viene de las emociones. Y Pedro se vio confrontado y Pedro se vio tocado en su corazón y le dijo, Señor, tú todo lo sabes. Aquí hay algo bonito y revelador de la palabra. Hacía unos días atrás, el corazón del Señor Jesucristo había sido traspasado por una lanza. La palabra dice que esa lanza traspasó el costado de Jesús y a través de esa herida salió agua y sangre. El corazón de Jesús se explotó, el corazón de Jesús se rompió, el corazón de Jesús se hizo 1000 pedazos por Pedro y por cada uno de nosotros, por amor a la humanidad. Cuando la palabra del Señor da a entender que el corazón de Pedro fue tocado, que el corazón de Pedro fue traspasado, era que Pedro necesitaba tener la experiencia de la cruz. Pedro necesitaba vivir lo mismo que Cristo había vivido en el madero. Mi corazón y el corazón de Pedro necesitaban ser quebrantados, necesitaban ser rotos, necesitaban volverse en 1000 pedazos para entender el amor de Dios, para entender lo que Él había hecho por Él y por todos nosotros y por toda la humanidad. Cuando ese corazón de Pedro fue tocado y fue traspasado, el amor de Pedro cambió hacia el Señor Jesucristo. La experiencia de amor de Pedro hacia Jesús cambió totalmente. Por eso Pedro le responde, tú sabes que te amo. Y el Señor le contesta y le dice, apacienta mis ovejas. La connotación del amor de Pedro cambió en ese momento totalmente para el Señor. ¿Sabe qué me da a entender la palabra? Que es necesario que mi corazón sea tocado, sea traspasado como el del Señor Jesucristo en la cruz y vivir como lo que vivió Pedro para realmente amarle a Él. Si este corazón no es traspasado, si este corazón no es cambiado, usted y yo no podremos amar verdaderamente al Señor. Nuestro amor será un amor de lengua, de palabras. Nuestro amor será un amor de un afecto natural de las emociones, pero no será un amor profundo, total, desinteresado, sacrificial, donde estoy dispuesto a dar hasta mi propia vida por Él. Mientras este corazón no es traspasado, mientras este corazón no es cambiado, tocado por el Señor, no puedo amar al Señor como Él espera de mí.
El de Jesús fue traspasado, pero su amor siempre fue el mismo por nosotros. El de Pedro, el mío y el de nosotros necesita ser traspasado por la palabra del Señor. Aquí fue la palabra de Jesús la que traspasó y transformó el corazón de Pedro. Hoy su corazón y el mío necesita ser traspasado por el Señor, por la palabra del Señor, para que mi corazón sea cambiado y yo verdaderamente ame a Dios. Porque le hemos amado con las emociones, le hemos amado con los sentimientos. Nuestro amor ha sido un amor filial por el Señor, fileo, pero no ha sido un amor ágape, agapeo. No es un amor total. ¿Aló? Jesús termina diciéndoles, apacienta mis ovejas. Después de que el corazón de Pedro es totalmente transformado, tocado y traspasado por las palabras del Señor Jesús, el Señor lo que le expresa cuando dice apacienta mis ovejas es una expresión de confianza total. Ahora el Señor confía totalmente en él y le dice apacienta mis ovejas. Los corderos hacen parte de un grupo de personas dentro de la iglesia. Las ovejas hacen parte de otro grupo de personas dentro de la iglesia. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. ¿Estamos aquí? Le dijo el Señor, pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. Porque lo que más ama el Señor son las almas. Nos ama usted a mí. Y como ahora el corazón de Pedro es traspasado, lo que más ama Pedro se llaman las almas. Entonces está siendo empoderado, está siendo revestido por el Señor Jesucristo para ejercer un ministerio de unción, de gloria y de poder. ¿Dónde se generó esto? En la transformación del corazón de un hombre llamado Pedro. ¿Dónde es transformada la iglesia para extender el reino de los cielos aquí en la tierra? Cuando nuestro corazón sea traspasado, tocado, cambiado por el poder de la palabra, de las voces y la palabra que sale del Señor Jesús. Apacienta mis ovejas, habla de pastorear las ovejas. La descripción de Jesús de los creyentes como corderos y ovejas implica tres cosas. Que las ovejas necesitan un cuidado continuo pastoral. Te toca solo a la pastora. Cuidado pastoral. La pastora, ella es la que le toca cuidar las ovejas. Es una tarea de toda la iglesia. Es una tarea donde todos cuidamos, donde todos alimentamos, donde todos atendemos, donde todos estamos pendientes de las vidas. ¿Aló? No es tarea pastoral, es tarea de la iglesia. ¿Tarea de cuánto es, pastora? Tarea de todos nosotros es la tarea, la de cuidar, de tener un cuidado continuo pastoral. Pastorear de las ovejas habla también de la alimentación constante de la palabra. La oveja necesita ser alimentada todos los días. Necesita pastos frescos, pastos nuevos, bebida todos los días. El pastorear las ovejas, habla de darle un alimento cada día a las ovejas. Y es tarea de todos. Porque la gran comisión no fue dada solamente para los pastores. La gran comisión fue dada para toda la iglesia universal de Cristo sobre la tierra. Por eso la responsabilidad de las almas no va a ser solamente para los pastores, sino para toda la iglesia. El día que estemos allá daremos cuenta de ello. El llamado y el ministerio que el Señor impartió sobre nuestras vidas, daremos cuenta. Y allá me dice, Señor, ¿y eso no era tarea del pastor? No, era tarea mía, tarea de todos nosotros. Extender el reino, cuidar las ovejas. Entonces habla de un cuidado continuo, habla de una alimentación constante de la palabra. Y el pastorear y apacentar las ovejas, es que las ovejas necesitan dirección, necesitan protección, necesitan corrección continua, ya que las ovejas se inclinan a caminar errantes hacia el peligro. La oveja no es sabia, no es inteligente.
La oveja tiene la tendencia a buscar el peligro, la caída. Nosotros que somos los pastores, nosotros que cuidamos las ovejas, somos llamados a orientar, a dirigir, a direccionar, a corregir, a enseñar y a cuidar las ovejas de que no se vayan hacia el peligro. Tarea de la pastora. Tarea de la pastora. Tarea de nosotros, toda la iglesia. Porque la gran comisión, vuelvo a repetirlo, es de todos nosotros, de la Iglesia Universal de Cristo aquí en la tierra. Entonces, la segunda ilustración que yo veo en este pasaje es que el Señor quiere traer una impartición y un comisionamiento sobre la Iglesia Universal de Cristo en medio de estos últimos tiempos. Ese comisionamiento y esa impartición vendrá solamente cuando el corazón de Pedro, el corazón mío y suyo, sean tocados y traspasados por el Señor para poder hacer la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Mientras yo no ame como ama Jesús, yo no voy a poder ejercer el ministerio que Dios espera de mí. Mientras yo no vea la humanidad y las almas como Dios las ve, yo no podré ejercer un ministerio de unción, de gloria sobrenatural aquí en la tierra. Por eso el primero que necesito cambiar soy yo, Pedro. Yo, Pedro, necesito ser el primero en cambiar. Pero nosotros queremos cambiar el de allá afuera. Y el de allá afuera no puede ser cambiado si yo no soy cambiado. Si la palabra de Jesús, yo no le he permitido que traspase mi corazón, como fue traspasado el corazón de Jesús en el madero. Mientras eso no ocurra, yo seré el mismo. Mi ministerio será el mismo. Y el amor hacia Jesús será un amor filial, un amor de las emociones, un amor de los sentimientos, pero no será un amor de compromiso, de entrega, de rendición sacrificial total. Tercera ilustración que yo veo en este pasaje, y es siguiendo al Señor. ¿Cuál es la tercera ilustración? Siguiendo al Señor. Versículos 18 y 19. De cierto te digo, está hablando el Señor Jesucristo a Pedro. Recuerda que el Señor ha preparado todo. El Señor es hermoso. Esperan que terminen su pesca allá. No lo logran. Hay una noche de frustración, de temores, de miedos, de confusión. Lo saca de allá. Ahora hay una pesca de 153 grandes peces. Pedro se lanza de la barca, se coloca su túnica, viene nadando, corriendo, se acerca con Jesús. La Biblia no lo dice, pero no puedo creer que lo abrazó, lo fortaleció en ese momento. Mijo, usted estuvo toda la noche trabajando. Hay pan y hay pez asado. Entonces ahora está dialogando los dos. De cierto te digo, está hablando el Señor a Pedro. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Está hablando de cómo sería el fin de la vida y el ministerio del apóstol Pedro. Pero sigue añadiendo el Señor, la palabra. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió el Señor Jesucristo, sígueme. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Sígueme. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Sígueme. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta mañana? Sígueme. Lo que hace Jesús en estos dos versículos es que imparte una palabra profética a Pedro. Predijo la fidelidad de Pedro hasta la muerte. Vas a morir de una manera difícil. Pero lo que dio a entender la palabra profética del Señor, serás un hombre fiel hasta la muerte. Me amarás como me empezaste a amar hoy, con un corazón transformado, traspasado, nuevo. Me servirás todos los días, le estaba diciendo el Señor. Y esa palabra profética del Señor le fortaleció, le renovó, le desafió, le instó para servir al Señor y estar fortalecido hasta el último día de su vida. Le infundió aliento y fortaleza en su corazón traspasado. Pero ahora Pedro es un hombre nuevo, ahora Pedro es un hombre diferente. ¿Estamos aquí?
Ya no vendría la memoria de Pedro, que le había negado 3 veces al Señor. Vendría ahora a memoria que había tenido un reencuentro con el Señor. Por lo que tuvo Pedro con el Señor fue un reencuentro. A la orilla, en la playa. Que había tenido un reencuentro con el Señor. Que la palabra del Señor había cambiado su corazón. Y que ahora él era un hombre que verdaderamente amaba a Jesús. Y el Señor termina diciéndole, sígueme, con una sola palabra. Y el Señor con esta palabra estaba corrigiendo las faltas y las negaciones del Pedro. Y le instituía para una gran misión y una gran tarea sobre la faz de la tierra. Sígueme. Corazón de Pedro ahora nuevo, pero ahora el Señor le perdona. Lo que pasó atrás está perdonado. Ahora viene un tiempo nuevo. Tuvimos un reencuentro. Y ahora vas a caminar. Y ahora vas a ser fiel. Y ahora me vas a servir. Y ahora vas a extender el reino de los cielos. Ahora venía la palabra que el Señor les había dicho. Me esperarán en Jerusalén. Y serán bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando usted va al libro de los Hechos de los Apóstoles, que yo le llamo los Hechos del Espíritu Santo, usted encuentra a un Pedro totalmente diferente. Pedro, un hombre de unción, un hombre de gloria. La palabra dice que por las manos de los discípulos se hacían milagros, prodigios y señales. Dice que sacaban los enfermos a las puertas de las casas. Y dice que a lo sumo, para que cuando pasara Pedro, la sombra de Pedro les tocase. Era la gloria de Dios a través de Pedro. Cuando yo veo esto, digo, Pedro no amaba a Jesús. Pedro no había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Había estado, había caminado, había sido enseñado, formado, pero no había permitido que su corazón verdaderamente amara al Señor. Este pasaje se ocupa cómo Jesús comisionó a Pedro. Tal vez Pedro necesitaba un estímulo después de haberlo negado y de haberse sentido totalmente indigno para servirle al Señor. Pero el encuentro con el Señor Jesucristo, el dejar que la palabra de Jesús tocara su corazón, traspasara su corazón e hiciera su corazón nuevo, hizo de Pedro un hombre nuevo, diferente para la gloria de Dios. Cuando yo estudio este pasaje, cuando yo leo esta palabra, yo me veo confrontado por la palabra. Digo, no amamos al Señor. No amamos al Señor como Él espera de nosotros. No hemos dejado que la palabra traspase nuestros corazones. No hemos vivido la experiencia de la cruz en nuestras vidas, lo que vivió Cristo. No hemos dejado que la palabra me cambie, me transforme, que este corazón sea roto, este corazón duro, roca, fuerte, diferente. Y que yo pueda amar a Jesús como Él me ha amado. Y que yo pueda amar como Él ama. Pedro vivió allí la experiencia de la cruz. Y su vida diferente. Entonces estudiamos Hechos y es un hombre nuevo. Es un hombre diferente. Aunque había caminado con el mismo Jesús 3 años. Y usted y yo hemos caminado 10, 20, 30, 40 años. Y quizás nuestra vida ha sido una vida que hemos amado a Jesús como Pedro, sin un corazón cambiado, sin un reencuentro con el Señor. Nos convertimos un día, pero no hemos tenido un reencuentro con el Señor. Y estamos como en la barca, en medio de problemas, de crisis, de situaciones, de adversidades, de oscuridad, pensando qué será de la vida, qué será de lo otro. Y se nos revela y manifiesta Jesús y no lo identificamos. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo estoy amando a Jesús? ¿Con un amor filial que involucra solo los sentimientos?
o con un amor ágape. Ese amor ágape es un amor supremo, un amor perfecto, inteligente, determinado, ardiente, total, comprometido, sacrificial. ¿Cómo estamos amando a Jesús? Jesús no nos ha amado nunca de una manera filial. Su amor ha sido un amor ágape, total, comprometido, sacrificial. Su corazón traspasado. Hoy mi corazón y el suyo necesita ser traspasado por la palabra, para que seamos los nuevos Pedros de este tiempo, para que seamos los nuevos hombres y mujeres de este tiempo, para que seamos los hombres y mujeres que terminemos de escribir el libro de los hechos del Espíritu Santo antes del pronto regreso del Señor Jesucristo. Hoy la iglesia necesitamos volver al reencuentro con el Señor. Hoy la iglesia necesitamos que nuestro corazón sea traspasado, cambiado, que sea roto por el Señor, para ahí sí ser empoderado por el Espíritu Santo y hacer la obra del Señor. Sin eso echaremos la red y no pescaremos nada. Sin eso echaremos la red y no tendremos una pesca como la que tuvieron estos hombres. Sin eso no vamos a ver la gloria de Dios. Hoy necesitamos reconocer que nuestro corazón no ha cambiado. Hoy necesitamos reconocer delante del Señor que un día reconocimos nuestros pecados y nos convertimos, pero que nuestro corazón no ha tenido una transformación, que nuestro corazón no ha sido traspasado por el poder de la palabra, que no hemos permitido que el poder de la palabra actúe en nosotros y haga cosas nuevas. Hoy necesitamos reconocer delante del Señor que hemos tenido un amor filial con el Señor, que involucra solo sentimientos. Gritamos, cantamos, ay, amamos. No, el amor hacia Jesús tiene otra connotación. El amor hacia Jesús tiene otra dimensión, completo, total, íntegro, sacrificial, rendido. Aleluya. Coloquémonos en pie, iglesia. Vamos a hablar con el Señor en esta mañana. El Señor está necesitando hombres como Pedro en medio de este tiempo, que dejen que su corazón sea traspasado para hacer cosas grandes a través de tu vida y la mía. Pero como no le hemos permitido al poder de la palabra que obre ello en nosotros, pues no hemos avanzado. Lo que el Señor ha querido hacer a través de nuestras vidas no lo hemos logrado. Los propósitos que Dios tiene para con nosotros han quedado ahí, estancados, pendientes, no por Él, sino por mí, no por Él, sino por nosotros, no por Él, sino por mi corazón. Hoy necesitamos decirle, Señor, aquí estamos. Señor, más que una conversión, necesito un reencuentro contigo. Más que una conversión, porque ya la tuve, Señor amado. Necesito que cambies, o necesito permitir que tu palabra cambie mi corazón, como un día lo hizo Pedro, Señor. Necesito que tu palabra traspase mi corazón, como la lanza traspasó tu corazón allí en el madero, Señor. Levante sus manos y hable ahí con el Señor. El diálogo de Jesús con Pedro fue solo de ellos dos. Pedro reveló su corazón, su condición delante del Señor. Y el Señor no tuvo sino una palabra: sígueme. Le perdonó y le dio una oportunidad de algo nuevo, de un tiempo nuevo, de una experiencia nueva, de un nuevo caminar con el Señor. Hoy eres tú y el Señor habla con Él, habla con Él. Yo no sé cómo estás amando al Señor, pero dile: Señor, te estoy amando con un amor filial, o te estoy amando con un amor ágape, Señor, total, completo, inteligente, sacrificial, rendido, postrado. Habla con el Señor. Él está aquí. Él quiere hoy desayunar en la playa contigo. Hoy Jesús quiere desayunar
en la playa contigo y estás en la playa de Jesús y Él tiene algo nuevo para tu vida y Él quiere cambiar tu corazón y el mío. Él quiere que tú permitas que el poder de la palabra traspase tu corazón, porque hay algo grande y nuevo de parte de Dios para tu vida. Hay un nuevo tiempo, hay el tiempo de los hechos del Espíritu Santo antes del regreso de Jesús. Cerca estés de mí. Levanta tus manos, habla con el Señor. Y después de terminar ese diálogo, esa confrontación con el Señor y su palabra, después de abrirle el corazón y decirle: Señor, mi corazón necesita ser traspasado, le vas a adorar en esta mañana. Quiero ver tu gloria. Padre, mi corazón necesita ser transformado, Señor. Señor, mi vida necesita tener un reencuentro como la que tuvo Pedro en la playa. Mi corazón necesita un reencuentro contigo, Señor. Señor, si mi corazón no es traspasado, Señor, lo que tú tienes para mi vida, lo que tienes para mi familia, lo que tienes para mi ministerio, Señor, no lo veré materializado, realizado, cumplido. No depende de ti, Señor, depende de mi corazón, Señor amado. No depende de ti, Señor amado Padre, depende de la manera en que yo te vea, depende de la manera en como yo te ame, Señor. Solo tu amor me satisface. Adórale, levanta tus manos y adórele ahí donde estás. Si necesitas ese corazón transformado, dile: Señor, aquí está mi corazón, Señor. Mi corazón está en esta mañana como el de Pedro, Señor amado, que te siguió, que te caminó contigo, que comió contigo, que bebió contigo, Señor amado, pero que no ha tenido un verdadero cambio, que no ha sido verdaderamente traspasado y rendido delante de ti, Señor. Padre, te pido perdón, Señor amado, porque no te he amado, Señor amado, como tú me has amado, Señor. No te he amado, Señor amado. Te he amado con un amor filial, pero no te he amado, Señor, con un amor ágape, desinteresado, completo, total, sacrificial, Señor, delante de ti, amado Jesús. Adórale, levanta tu voz y adórale en esta mañana. Y mientras le adoras, dile: Señor, aquí está mi corazón. Quiero amarte verdaderamente, Señor amado. Dile: tu corazón fue traspasado por una lanza. Hoy mi corazón es traspasado por la lanza, por la espada de tu palabra. Y esa palabra me transforma. Y esa palabra traspasa mi corazón. Y esa palabra hace una persona nueva de mí, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza y para tu adoración, Señor. Adorando, espero, Señor. Adórale, adórale, adórale con todo tu corazón. Preséntale al Señor. Hoy no tu crisis, hoy no tu problema, hoy no la situación que estás viviéndole. Preséntale tu corazón traspasado. Preséntale una adoración que toque y que llegue a la misma presencia del Señor. Espero adorando, espero, Señor. Quiero tu presencia me invada, Señor. Padre, te damos gracias. Levante sus manos y con sus propias palabras dile: Señor, aquí está mi corazón, Señor amado. Señor, hazme el Pedro nuevo. Dile con tus propias palabras. Dile: hazme el Mauricio nuevo, hazme el Pedro nuevo, hazme el Jorge nuevo, Señor. Haz de mí el Pedro de Hechos de los Apóstoles, Señor amado. El hombre cambiado, el hombre de unción, el hombre que verdaderamente te ama, el hombre fiel hasta la muerte, el hombre que se rindió hasta el último día de su vida, que aún no quiso morir de la misma manera, en el mismo sentido que murió el Salvador. No se sintió con la capacidad, no se sintió con la honra para morir como el Salvador. Murió
de cabeza hacia abajo, Señor, honrándote, glorificándote, amándote y sirviéndote. Señor, te damos a ti en esta mañana toda la gloria y toda la honra, Señor. Enséñame a amarte, Señor, como tú me amas, Señor. Enséñame a amar las almas como tú las amas, Señor amado. Enséñame a amar, a sentir y a ver como tú lo haces, Señor. Padre, te damos en esta mañana a ti toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración y la exaltación en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale fuerte ese aplauso, alábale, 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 adórale en esta mañana. Dale al Señor la mejor alabanza, dale al Señor la mejor adoración. Deja que de tu boca salga una palabra de adoración para el Señor. Deja que de tu boca salga una palabra de gratitud al Rey. Deja que de tu boca salga una palabra que glorifique el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Síguele aplaudiendo, no pares de aplaudir, no pares de glorificar el nombre del Señor. Sé que estés en mí, oh Dios. Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. ¿Quién no está alegre? ¿Quién está alegre? Amén. Eso es lo que hay que contestar. El Señor siempre, su corazón está en cada uno de nosotros y siempre quiere lo mejor. Yo, aquí en Isaías 44:3, dice: regaré con agua la tierra sedienta. ¿Cuánta gente hay allí afuera sedienta de la palabra, como hoy vino esa palabra a nosotros? Que nuestro corazón esté irrigando esa agua que el Señor nos coloca en el corazón. Y con arroyos el suelo seco. Amén, amén. Ese suelo seco, nosotros un día, y quizás de pronto, no sabemos a qué